Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía, con sentido social. Me muevo contigo, te mueves conmigo, me muevo y te sigo, nos movemos todos. La abuela se mueve el vecino, también el amigo y alguno que otro. Tu cuerpo se mueve, sientes el latido, esto es divertido, te sientes tan vivo. Me muevo contigo, te mueves conmigo. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por Luis Alfonso Mena, periodista muy reconocido en Cali, en Colombia, quien es el director del noticiero Pacífico Noticias, noticiero que se emite por nuestro canal, el Canal 2. Buenos días, Luis Alfonso, y gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, José Alberto. Después de varios meses de no estar en su programa, le agradezco mucho la invitación. Luis Alfonso Mena, en su condición de periodista, director del noticiero Pacífico Noticias, estuvo en la 10ª conferencia de las FARC, que terminó el viernes en la noche. Hizo presencia durante los 5 días de esta conferencia y tuvo la oportunidad de pulsar, tomar el pulso de cuál es el ambiente que se vive al interior de lo que se llama desde aquí la guerrillerada, desde lo que desde aquí conocemos como la comandancia, y también la opinión, la percepción que el mundo, a través de los periodistas calificados en esta conferencia, más de 300 periodistas de diversas partes del mundo, han tomado de lo que está sucediendo en Colombia, y que hoy a las 5 de la tarde tendrá el cierre definitivo con la firma, valga la redundancia, definitiva de los acuerdos entre Juan Manuel Santos, presidente del gobierno de Colombia, y Timochenko, comandante general máximo de la guerrilla de las FARC. Luis Alfonso, una pregunta que el colombiano común se hace. Usted estuvo en la 10ª conferencia. ¿Con qué sabor salió? ¿Qué sabor le quedó? Como cuando uno llega a la casa y le preguntan cómo te fue. Entonces yo le pregunto, ¿cómo le fue, Luis Alfonso? ¿Qué encontró? ¿Qué le llamó la atención? ¿Con qué impresiones se vino? Bueno, José Alberto, realmente la impresión fue muy positiva desde el punto de vista de encontrar unas bases de las FARC que acataron lo acordado por su comandancia en La Habana con el gobierno nacional. La unidad que uno palpa allí es impresionante. De igual manera, la enorme disciplina de los milicianos, de los integrantes de esta organización que hasta ahora ha estado alzada en armas y que hoy va a firmar la paz definitivamente con el gobierno nacional, vocero del Estado colombiano. De tal manera que lo que pude palpar durante más de 5 días, porque con nuestro camarógrafo Mauricio Villegas estuvimos en el sector conocido como Brisas del Diamante, un corregimiento perteneciente al municipio de La Macarena, en los llanos del Yarí, en el oriente de Colombia, en unas extensiones enormes, con unas grandes construcciones que se hicieron precisamente por parte de la guerrilla, específicamente para esta conferencia. Estuvimos allí desde el viernes 16
hasta el sábado en la madrugada que salimos de este sector. Y la percepción que tengo es la de que los guerrilleros de las FARC están ya en otra tónica. Es más, le cuento que no vimos ningún guerrillero armado en los extensos campamentos que recorrimos, porque eran unas extensiones muy grandes las que teníamos que recurrir, por ejemplo, para ir del lugar de alojamiento a la sala de prensa o al lugar de sesiones de la conferencia. Y no vimos ningún guerrillero armado. A todos parece que se les dio la instrucción de andar con camisas blancas o camisetas, aunque sí mantenían su pantalón de camuflado, pero no vimos armas. O sea, y fue un ambiente fiestero. Cuando nosotros llegamos había pocas casetas instaladas en un camino muy largo que conduce al sitio de la conferencia, y cuando salimos ya había más de 20 casetas. Eso parecía ya un pueblo que se había conformado en unos pocos días. De modo que lo que yo puedo decirle a los caleños, que seguramente pues no tuvieron mucha información a través de los medios masivos, aunque nosotros sí lo dimos a conocer de manera profusa a través de Pacífico Noticias y del Canal 2 que usted orienta, pues es que lo que podemos informar es que hubo un gran ambiente de unidad en torno a las decisiones de la comandancia de las FARC por parte de las bases representadas en los más de 200 delegados que asistieron a la conferencia. Y algo adicional, hay que explicar que es una conferencia guerrillera. Es una denominación que se le da a una especie de congreso. Es la máxima instancia de decisión que tienen las FARC, la conferencia, para tomar decisiones, valga la redundancia, en relación con puntos medulares de esta organización. Usted me decía fuera de cámaras, Luis Alfonso, que 3 fueron las conclusiones principales de la 10ª conferencia. Yo quiero pedirle que nos explique y le expliquemos a nuestros televidentes e internautas como con plastilina cada una de ellas. Comencemos por la primera. Usted nos decía que la primera es la ratificación unánime o mayoritaria. Unánime de los acuerdos suscritos por la delegación de las FARC en La Habana con el gobierno colombiano. Explíquenos esa primera conclusión. Sí, la primera gran conclusión, y era, digamos, que el punto central de este encuentro, era que los delegados, que como digo eran más de 200, muchos de ellos mujeres, se calcula que casi la mitad de los delegados eran mujeres, lo que se esperaba era que se pronunciaran en relación con el acuerdo que sus jefes, sus líderes, habían pactado con el gobierno en La Habana. Esa era la gran expectativa. Finalmente, después de los informes de más de 100 intervenciones y de los informes de los numerosos frentes que tiene las FARC y los bloques y columnas, etcétera, las diferentes estructuras, se encontró que por unanimidad todas estas delegaciones de los diferentes frentes y estructuras respaldaron lo aprobado por Iván Márquez y por Timoleón Jiménez como máximos dirigentes de las FARC con el gobierno nacional en La Habana. De tal manera que esa es la primera gran conclusión. Se avaló, se ratificó lo aprobado por sus líderes con el gobierno nacional en La Habana, y en tal sentido, pues esa fue la gran noticia, ¿no? Era muy esperado. Al principio algunos medios masivos tradicionales quisieron generar una matriz en el sentido de que habría algunas disidencias, que qué iba a pasar si no se aprobaba por la mayoría de los delegados, etcétera, etcétera. De inmediato Iván Márquez desvirtuó esa posibilidad, porque lo que se vivió desde el principio fue una actitud de respaldo a esos acuerdos, y eso se ratificó el viernes último, el viernes 23, cuando por votación unánime fueron ratificados los acuerdos. Estaban presentes todos los frentes guerrilleros de las FARC allí en esta conferencia, y circuló tanto en medios tradicionales como en redes sociales información de que 5 frentes se apartaban del acuerdo. Sí, como le digo, desde el principio se manejó esa matriz. Finalmente, Iván Márquez sostuvo que solamente un frente, que es el primero, tendría alguna disidencia. Es más, se les hizo un llamado para que una vez estén en marcha los acuerdos, ellos se reincorporen a ese proceso de reconciliación nacional en el que está empeñado todo el país. Pero la verdad
es que incluso del Frente Primero, que es el disidente, allí fue cambiada su dirigencia y la dirigencia de este frente estuvo presente y también ratificó el acuerdo de paz. Los disidentes quedaron por fuera de la conferencia, pero se les invitó a reconsiderar su actitud y se les abrió el espacio para que, una vez aprobados los acuerdos y una vez reconsiderada su actitud, ellos puedan participar de todo este proceso de reconciliación. La segunda conclusión que usted nos menciona, que salió de la 10ª conferencia de las FARC, es la relacionada con la construcción del nuevo partido político. Ellos están convocando para mayo del 2017 como fecha máxima en la cual sus militantes, su base, se congregarán en un gran evento para darle nacimiento formal a la nueva organización política. Explíquenos, por favor, Luis Afonso. Sí, ellos se han dado un plazo, se esperaba que saliera una decisión de esta conferencia en términos absolutos, pero se consideró por parte de esta conferencia que debía haber un tiempo para la discusión tanto de la transformación del partido en armas al partido político legal, que será una de las conclusiones fundamentales de los acuerdos de La Habana, y en ese sentido se estableció que a más tardar, es probable que sea antes, pero que a más tardar en el mes de mayo del próximo año se convocará el Congreso Constitutivo del nuevo partido político. Aquí hay que explicar algo. Las FARC se definen como una organización político-militar y en tal sentido son en realidad un partido político que está alzado en armas. Lo que ellos van a hacer es su transformación a un partido legal que implica una dirección mucho más amplia y que implica un nuevo programa, implica una nueva táctica y una nueva estrategia política, una nueva línea política y unas nuevas orientaciones organizativas. De tal manera que todos esos factores van a ser estudiados hacia el mes de mayo para la conformación del partido político. Y este partido político, consideran ellos, se va a encargar de impulsar una gran convergencia nacional en la que cabrían organizaciones no solo de izquierda, sino sectores progresistas, democráticos, organizaciones sociales, organizaciones que no están organizadas, que no están estructuradas, que están diseminadas a lo largo del país, pero que tienen vocerías políticas y sociales, y esa gran confluencia, consideran ellos, y lo plantearon en las conclusiones de la conferencia, sería otro promotor de un gran acuerdo nacional hacia un nuevo gobierno, así lo definió la conferencia, hacia un nuevo gobierno en el que se plantea también la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces mire usted cómo allí de la conformación del partido se desgranan una serie de escalones de orden político muy importantes. La conformación del partido, la convocatoria de una gran convergencia, la convocatoria de un acuerdo de reconciliación nacional que procure un nuevo gobierno en el que se apoyaría en una Asamblea Nacional Constituyente. Muy bien. Y la tercera conclusión que usted nos menciona que se obtuvo de la 10ª conferencia tiene que ver con la dirección ampliada, prácticamente al doble de los dirigentes que hoy son la comandancia suprema de las FARC. Hoy tienen 32 comandantes y creo que van a pasar a 64, según sí, usted nos 62. Y ¿cuál es el objetivo? El objetivo es dar cabida a una enorme cantidad de expresiones que en los últimos tiempos se han presentado en las FARC. Mire, esta es una organización llena de muchachos, llena de jóvenes, es impresionante la cantidad de jóvenes, no solo campesinos, de las áreas rurales de muchas regiones del país, sino también jóvenes que uno ve que son citadinos de las ciudades, de los sectores urbanos, y también para dar cabida a la vocería de las mujeres. Se calcula que el 40%, fue una cifra que se manejó en la conferencia, el 40% de la militancia de las FARC son mujeres. Es impresionante la presencia de mujeres jóvenes, de mujeres adultas también, y todo eso se aspira a que se vea reflejado en la nueva dirección, en el nuevo Estado Mayor Central de las FARC,
y además se facultó a la conferencia para convocar lo que se denomina un pleno nacional del Estado Mayor Central para la ampliación de esa dirección nacional, y esa dirección nacional sería la encargada también de implementar todos los preparativos hacia el Congreso de conformación del partido político, como hemos dicho, en mayo de 2017. Está usted haciendo dos afirmaciones muy interesantes que creo merecen que para la opinión pública sean más desagregados, más desmenuzados. El primero, usted dice que vio mucho joven en la militancia de las FARC, y jóvenes no solo campesinos, sino citadinos, y que encontró muchas mujeres, que más del 40% de la militancia de la FARC son mujeres. Estos dos temas rompen con un discurso estereotipado que tenemos desde acá, desde las grandes ciudades, y es que uno, las FARC son un movimiento campesino y generalmente de mayores, de viejos, para decirlo de alguna manera, y en segundo lugar, que los jóvenes que están en las FARC son jóvenes llevados a la fuerza, digámoslo así, presionados por las 1001 vicisitudes que se han vivido, o porque las FARC definitivamente los han tomado a fuerza y les han dicho ustedes vienen a militar. Háblenos un poco de esas dos realidades que usted encontró, Luis Alfonso. Sí, efectivamente, José Alberto, es muy llamativo ese fenómeno. Tuvimos la oportunidad de dialogar con muchísimos de estos jóvenes y muchas de estas mujeres presentes en la guerrilla, y la verdad es que ellos están allí desde muy jóvenes. ¿Por qué? Porque el Estado, es lo que ellos nos dijeron, no les ha brindado las posibilidades de educación, las posibilidades de una vida digna, y ellos, debido a esas circunstancias en los campos, y muchos de ellos también en sectores urbanos, se han movilizado hacia la insurgencia, y ellos consideran que allí hay una opción para ellos. Ellos se sienten importantes, se sienten valorados, ¿no? Se sienten empoderados de pertenecer a una organización que los tiene en cuenta y que les brinda unas condiciones mínimas. Ahora, no estamos diciendo que ellos no pasan dificultades, claro que sí, y es el segundo factor. A mí me llamó muchísimo la atención lo que podríamos denominar la mística de todas estas personas, a pesar de las dificultades, a pesar de que tienen que dormir en alojamientos hechos por ellos mismos con materiales de la selva, y a pesar también del asedio que han vivido en la época de la guerra, los bombardeos, los constantes enfrentamientos, etcétera, ellos consideran que prefieren esa vida a la que llevaban en los sectores rurales y urbanos, en los que no tenían posibilidades para su desarrollo personal. De modo que este es un fenómeno muy importante, José Alberto. O sea, no es lo mismo uno verlo desde fuera y lucubrar y decir una cantidad de cosas muchas veces a partir de lo que lo dicen los medios de las élites. No es lo mismo que estar allí y poder palpar, poder hablar con todas estas personas y encontrar que eso es un fenómeno muy distinto al que se difunde a través de los medios masivos de comunicación, y que hay allí también un factor no solamente político, sino sociológico, que ha llevado a todos estos jóvenes, a todas estas mujeres, a todas estas personas a incorporarse a una organización. Y algo adicional, cuando les preguntamos, bueno, ¿y ustedes qué van a hacer ahora con la firma de los acuerdos? La mayoría nos decían, no, lo que diga el movimiento. Así respondían, lo que diga el movimiento. No sé si usted vio la entrevista que le hice a Alexandra Marina, Tanya, la ciudadana colombo-holandesa, y ella decía, como decían los de las bases, ella ya está en un nivel, digamos, intermedio de dirección, pero ella decía, como decían las bases, aquí lo que diga el movimiento, si nos toca de marraneros, o sea, de cuidar los marranos que ellos, los cerdos que ellos tienen para su alimentación, pues lo hacemos, o si me toca irme de maestra al departamento del Cauca también. Entre otras cosas me dijo que lo quería conocer, que le llamaba mucho la atención el fenómeno de las comunidades indígenas, etcétera. De modo que esa es la actitud y la posición de la mayoría de los insurgentes. Muy importante ese tema, pero me quiero detener un poco en el papel de la mujer. También desde acá se ve, bueno, hay mucha mujer en la guerrilla, pero ¿no será que las tienen para hacerle la comida a los guerrilleros, para servir diamantes de los guerrilleros, de mantenedores del orden interno de los cambuches, de las rancherías donde viven ellos? ¿O por el contrario usted encontró unas mujeres con capacidad de opinión,
con capacidad de decisión y con capacidad de dirección? Mire, lo que encontré es una división del trabajo por igual. O sea, allá hombres y mujeres tienen que cocinar, tienen que participar en las labores que se realizan, digamos, de construcción de nuevos alojamientos, lo que ellos llaman los cambuchos, las caletas donde viven, donde se alojan, así les llaman, y en general participan de manera igualitaria en todas las diligencias que hay que hacer. Obviamente tienen, digamos, una atención privilegiada frente a las mujeres en relación con determinados oficios que implican mucha fuerza. Pero lo que yo pude palpar, por ejemplo, una vez fuimos donde estaban haciendo el desayuno, a ellos les dan turnos y se levantan desde las 3 de la mañana, arman unos grandes hornos, unas grandes ollas, y allí desde las 3 de la mañana están haciendo los desayunos y los almuerzos, las meriendas de los diferentes contingentes, y ahí participan por igual hombres y mujeres. Sin embargo, ellos reconocen que las FARC no han sido ajenas a los fenómenos de machismo que hay en toda la sociedad colombiana, en todos los sectores de la sociedad, en todas las clases sociales, de modo que ellos reconocen eso y se han mostrado dispuestos a entrar en una nueva actitud. Hubo una rueda de prensa con 3 de las dirigentes nacionales de las FARC, en las que ellas plantearon que ellas, ahora que regresen a la vida civil, no va a ser para asumir los roles que en la sociedad colombiana tradicionalmente tienen las mujeres, que ellas van a regresar a la vida civil para seguir participando en política, para aspirar a cargos de orientación de la sociedad, que si bien cumplirán roles femeninos, pues también aspiran a seguir aportando al lado de los hombres en los roles masculinos. Hubo un reconocimiento de machismo, porque la guerrilla es también reflejo de toda la sociedad, y la sociedad colombiana es patriarcal y es machista, pero hubo una consideración en el sentido de que la orientación hoy no es la del machismo, no es la de la exclusión de la mujer, sino por el contrario, la de la incorporación, y eso se reflejó en las numerosas mujeres participantes. Tuve oportunidad de entrevistar a 3 hermanas del Magdalena Medio, de la comunidad afrodescendiente, 3 hermanas que se encontraron sin saber en la guerrilla, las 3 de diferentes frentes de esta organización guerrillera, y participan en igualdad de condiciones con los hombres. Y en general creo que esa fue la percepción que se pudo palpar del papel de la mujer. Es más, allí se dio la noticia del nacimiento de un bebé. En el desarrollo de la conferencia nació un bebé. La noticia la dio a conocer Olga Marín. Nosotros publicamos esa información en los informes que mandamos para el noticiero. Olga Marín, que es una de las comandantes de las FARC, dio a conocer esa información. Dijo que había nacido en el desarrollo de la conferencia y era un hijo de una guerrillera y un guerrillero. Ahora, las relaciones entre los guerrilleros se dan como en cualquier conglomerado humano. Hay novios, hay personas que tienen ya una compañía permanente. Eso es lógico, yo creo que eso es natural, pero pudimos desvirtuar muchas de las aseveraciones y de las lucubraciones y especulaciones que se vierten en los medios de comunicación masivos en relación con los comportamientos al interior de la guerrilla. Hablemos un poco del nivel de escolaridad y el nivel cultural de mundo que tienen los militantes guerrilleros. También desde acá, el estereotipo que hay es que son campesinos o en todo caso gentes muy pobres, sin escolaridad, a muchos de ellos que no saben ni leer ni escribir o que tienen escasamente primaria o algún año de bachillerato, pero que no tienen mayor información y mayor capacidad de juicio sobre lo que pasa en Colombia y en el mundo. ¿Qué se encontró usted, Luis Afonso, hablando con esos jóvenes, con los más mayores, con las mujeres, de esa militancia? Sí, en realidad en la guerrilla se reconoce que muchos de los jóvenes que llegan, sobre todo el sector campesino, pues son personas con muy poco nivel de escolaridad debido a las condiciones de pobreza, de exclusión que tienen en los campos. Muchos de ellos expresan que su nivel de escolaridad solamente es de 4 o 5 años en la primaria, pero también expresan que al entrar a la insurgencia, allí se hacen constantes cursos de actualización, no solamente en materia política, ideológica, de la línea política y los planteamientos ideológicos de las FARC, sino en relación con otros asuntos de formación,
como son materias básicas de matemáticas, de geografía, de historia. Tuvimos la oportunidad de hablar, por ejemplo, también presentamos ese testimonio en el informativo del caso de un joven que Víctor llama, que salió muy joven de su casa, su familia era muy pobre, la familia pues consideró que no podían contenerlo en su posición de ingresar a las FARC, y allí él reconoce que al lado de la formación política también obtuvo formación en otras materias como matemáticas, como geografía, etcétera. O sea, allí tienen un principio, que es el de que por lo menos un libro siempre debe estar en el morral de campaña de todo guerrillero. Hay un alto nivel de poca escolaridad, pues obviamente como reflejo de lo que ocurre en la sociedad, pero también hay esfuerzos para superar eso, y creo que la gran tónica ahora será la de que muchos de estos jóvenes ingresen a terminar sus estudios. Allí muchos nos expresaban su intención de unos de estudiar enfermería, otros de estudiar metalmecánica. Hicimos una nota de un muchacho que estaba encargado de la peluquería. Bueno, hubo la oportunidad de conocer de viva voz las vivencias de estos colombianos y de encontrar que hay unas enormes expectativas, que ellos quieren la superación también académica, pero es palpable realmente que ellos consideran que el esfuerzo que han hecho y los sacrificios en que han incurrido no han sido en vano, y que ahora, debido al ejercicio que ellos desarrollaron político-militar, se abren ahora unas perspectivas de paz que ellos quieren aprovechar. Uno de los mensajes que se ha recibido con más fuerza por parte de la comandancia de las FARC en este proceso de negociación es que a ellos no les interesa que su base se disperse, se disgregue, que no les interesa que pactar con el gobierno, que le den a cada guerrillero un equivalor y váyase a ver qué suerte encuentra, que tienen como propósito mantenerse en los territorios donde tradicionalmente han tenido presencia, para que allí se organicen y allí se hagan propuestas de desarrollo productivo, de desarrollo económico de las más diversas perspectivas, tanto agrarias o rurales, como temas un poco más modernos, como de tecnología, de servicios, etcétera. ¿Eso usted lo ve realmente factible, Luis Afonso, teniendo en cuenta que primero falta formación, como usted mismo lo dice, pero segundo, que hará mucha falta que haya una gran capacidad de cohesión en esos territorios para que la gente, esa militancia, no termine desagregándose por todo el país? Yo creo que, como lo decía hace poco, hay una actitud de atenerse y de respetar las orientaciones que trace el movimiento, las FARC, por parte de su militancia. Eso lo pudimos palpar cuando hablábamos con los militantes, con los guerrilleros, y acerca de lo que van a hacer. Ellos nos decían: no, estamos esperando las orientaciones del movimiento. O sea, esta es una organización muy disciplinada, ¿no?, y muy cohesionada, y en realidad esa cohesión y esa unidad es lo que puede estar explicando que haya permanecido durante tanto tiempo. Es que, José Alberto, mantener la unidad de una organización insurgente durante 52 años, ¿no?, en las condiciones en que a ellos les ha tocado vivir, de confrontación, de bombardeo, de asedio, de estar en las selvas, de estar alejados, de estar en unas incomunicaciones tremendas por la falta de acceso a muchos medios de comunicación, pues no es fácil. Uno se queda impresionado de ver cómo pueden sobrevivir en esas condiciones, y sin embargo lo han hecho, y lo que uno nota es que hay un gran acatamiento a las orientaciones, porque es un movimiento muy estructurado desde el punto de vista de la organización, desde el punto de vista de los mandos y de la aceptación de sus orientaciones. De modo que eso en primer lugar. Y en segundo lugar, en los acuerdos de La Habana pues se han establecido una serie de mecanismos para la reincorporación de estos militantes guerrilleros a la vida civil, con planes de estudio, con planes de trabajo. Ya se está hablando mucho de esos factores, y además de eso pues con la posibilidad de que ellos, a través del ejercicio político, pues puedan también dar salida a los muchos planteamientos que ellos tienen para la sociedad colombiana. De modo que yo soy optimista, José Alberto. Yo creo que este proceso va en serio, que va a salir adelante,
el gran objetivo de las FARC, y ellos lo plantearon en múltiples oportunidades a lo largo de esta conferencia, no era obtener cosas para los guerrilleros, sino para la sociedad colombiana, pactado en el punto agrario para los campesinos, pactado en el punto de participación política para propiciar una apertura política en todo el país, pactado en el punto de la sustitución de cultivos de uso ilícito, pactado en el punto de las víctimas, que es fundamental e importantísimo, pero también al lado de esas reivindicaciones globales para toda la sociedad colombiana, se pactaron una serie de reivindicaciones para los guerrilleros que no son como las dice el uribismo y la oposición de extrema derecha en este país, que miente con tal de echar por la borda el acuerdo de paz y procurar que continuemos en la guerra, sino que son, digamos, básicas. Por ejemplo, menos de un salario mínimo mensual, más una ayuda posterior de 2 millones de pesos por una sola vez, y la incorporación a diferentes entidades educativas y la generación de fuentes de empleo para los guerrilleros. Uno de los argumentos con los que los opositores a este proceso de negociación con las FARC más están aireando el ambiente es el de que las FARC no tienen el más mínimo acto de contrición, que ellos no se sienten responsables de masacres, de secuestros, de violaciones, de retención de niños, etcétera, y que eso hace que esto se vuelva como una especie de oda a la impunidad por parte del gobierno y de sus agentes con respecto a los comandantes guerrilleros y a los militantes de las FARC. Usted percibió en la guerrillerada, ya no hablo de la comandancia, en la guerrillerada, conciencia de que en el marco de esa guerra que se ha vivido, ellos también terminaron haciéndole daño a la población civil, generando mucho dolor, generando mucho desarraigo, mucha angustia en muchas capas de la población que a lo mejor terminaron sufriendo lo que en teoría ellos no querían que ocurriera? Bueno, en general en la militancia de la guerrilla hay reconocimiento de todas las circunstancias que les correspondió vivir y de las que fueron protagonistas. Lo dijeron en múltiples oportunidades, principalmente a través de sus líderes, el reconocimiento de lo que ocurrió en Bojayá, el reconocimiento de lo que ocurrió en el Urabá, en la Chinita, el reconocimiento de lo que ocurrió con el caso de los diputados del Valle del Cauca, etcétera. Sin embargo, muchos de ellos consideran que ellos también han sido víctimas de desarraigo, víctimas de desplazamiento, víctimas de la pobreza, y que eso los condujo al levantamiento en armas. Yo creo que hay una voluntad sincera de reconocimiento de los errores cometidos en esta confrontación, y creo que progresivamente, José Alberto, se va a ir abriendo paso nuevos actos de contrición y de reconocimiento. Pero considero que ese reconocimiento por parte de las FARC, de su militancia base y de sus líderes, debe ir acompañado también por cada vez mayor reconocimiento por parte también del Estado colombiano, que ha cometido muchísimas vejaciones, que fue conniviente con el paramilitarismo, y debe haber un reconocimiento también de muchos sectores civiles de la sociedad, que fue conniviente con el paramilitarismo y que incluso lo patrocinó, y se hizo el de la vista gorda cuando se cometieron tantas vejaciones y tantas violaciones y masacres, violaciones de los derechos humanos y masacres por parte del paramilitarismo. De modo que el conflicto en Colombia no se puede ver solamente desde un lado, hay que verlo desde los múltiples lados, desde los múltiples ángulos, desde los múltiples actores que el conflicto colombiano ha tenido, del desencadenamiento que un hecho trae de otros hechos, y en ese sentido creo que lo más importante es el llamado a la reconciliación nacional. Fíjese que en las conclusiones de esta conferencia se plantea la convocatoria de una gran convergencia por la reconciliación nacional y por un nuevo gobierno de gran apertura democrática. Yo creo que debemos apostarle a esa posibilidad de cesar por fin los odios y entrar en una etapa nueva. Yo creo que lo que tiene que hacer el pueblo colombiano el próximo domingo, y perdone que le meta la cuña aquí, es apostarle al sí para que los acuerdos que se rubricaron, que se ratificaron en la conferencia de las FARC, que terminó el 23 de septiembre y que se van a firmar en el día de hoy
en Cartagena a las 5 de la tarde tengan plena vigencia e iniciemos una etapa de apertura democrática que creo que es el principal logro de estos acuerdos, una etapa de apertura política en nuestro país. ¿Qué lectura periodística hace usted de dos aspectos que a un lado preocupan a la guerrilla y a otro lado preocupan al resto de la sociedad? La primera, los guerrilleros tienen el fantasma de la UP, el fantasma del año 84, cuando también en un proceso de paz firmado por allá en marzo del 84 en el gobierno de Belisario Betancur, a los pocos meses comenzó la matanza sistemática de militantes, no solo comandantes, militantes de ese nuevo organismo político que fue acabando poco a poco con esa nueva camada, digámoslo, de dirigentes políticos que se preparaban desde la izquierda liderada por las FARC-EP en esa época. Ellos tienen la espada de Damocles de ese, digámoslo, de ese recuerdo, de ese fantasma. Hay mucho miedo, hay susto, hay angustia porque esto pueda repetirse, eso por un lado. Por el otro lado, la sociedad organizada, la sociedad civil, la que no está allá en la militancia, aquí recibe mensajes de todos los días diciendo, no, es que ya hay muchos guerrilleros que se cambiaron el uniforme y ya se pusieron la cintilla del ELN, esto va a ser un rey de burlas. Entonces lo que va a hacer las FARC es firmar un acuerdo, entregar una parte de las armas, pero otra parte de las armas se las pasan a los ELNos y otra parte de su militancia se la pasan a los ELNos y esto será un cuento de nunca acabar. ¿Qué le decimos usted periodísticamente a la población que requiere información veraz y oportuna? Bueno, empezando por lo último, yo creo que lo que pudimos palpar es que las FARC son una organización y el ELN es otra, definitivamente. Y que hay una gran unidad y acatamiento de las orientaciones de la dirección de las FARC por parte de su militancia. Durante el tiempo que estuvimos haciendo el cubrimiento periodístico para Pacífico Noticias de esta cumbre, pudimos observar la llegada de camiones y camiones con contingentes de la guerrilla. Es impresionante, le digo, José Alberto, ver la cantidad de muchachos, de muchachas y de personas también adultas que existen en las FARC. Es muchísima gente. Eso es un fenómeno político y sociológico, le repito, de una enorme magnitud. Y yo creo que el gobierno del presidente Santos ha sido políticamente acertado en tomar la determinación de definitivamente apostarle, a pesar de todo, en las condiciones más difíciles, al acuerdo. De modo que hay preocupación por parte de sectores sociales que creen, y sectores ciudadanos que le creen a la propaganda de quienes se oponen a la paz. Es que en este momento, para oponerse a la paz, se inventan cantidades de cosas. Se ha llegado pues hasta lo absurdo. Yo lo que pude palpar es que la inmensa mayoría de la militancia de las FARC va a permanecer con ellos, empezando porque después de la firma se viene un proceso de 180 días de dejación de armas. Eso está establecido en los acuerdos, claramente y meticulosamente programado. Entonces va a haber 180 días en los que son el proceso de dejación de las armas hasta que no quede ni un arma en poder de la guerrilla, y quede armas que van a ser entregadas a la Organización de las Naciones Unidas, y ella se va a encargar de orientar con otros voceros de crear 3 grandes monumentos, uno en las Naciones Unidas, otro en Cuba, que fue la sede de los diálogos, y otro monumento en Colombia. De modo que ellos van a permanecer allí. Muchos de los guerrilleros también van a ser amnistiados en la ley de amnistía que va a ser tránsito express en el Congreso de la República. Eso también está acordado. El proyecto de ley que contempla la amnistía para los insurgentes está consagrado también como un anexo en los acuerdos de La Habana, de modo que ellos confían que todo eso se cumpla, que todo ese itinerario se cumpla y que haya un tránsito normal que permita que la inmensa mayoría de la militancia de las FARC permanezca bajo las orientaciones del nuevo partido que se conformaría en el mes de mayo. Ellos están esperando ese momento en el que se conviertan en partido. Muchos de los amnistiados obviamente van a quedar en libertad, pero además de eso recuerde que hay todo un cronograma de justicia transicional, ¿no?, de la Jurisdicción Especial de Paz, que fue establecida también en los acuerdos de La Habana y que contempla que
haya una declaración por parte de los guerrilleros de cuáles fueron los delitos en los que incurrieron. Los que están en delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, pues deberán pagar una restricción de la libertad, así se denomina, hasta por 8 años. Los otros, pues, pagarán menos restricción de la libertad, y los que sean amnistiados pues van a quedar en libertad. Los prisioneros políticos de las FARC, que son más de 4.000, en esta conferencia estuvieron 24 que fueron dejados en libertad provisionalmente hasta ayer 25 de septiembre por el gobierno del presidente Santos para que pudieran comparecer, para que pudieran ir y participar en la conferencia. También habrían cumplido sus penas, ¿no?, de 8 años. Muchos de ellos ya, hablamos con uno de estos comandantes guerrilleros que lleva 22 años en prisión, y otro que llevaba 16 años, otra que llevaba 10 años. Y ¿no? se mantienen en la y se mantienen firmes. Usted es impresionante el nivel de firmeza. Cuando ellos llegaron, nosotros lo dimos a conocer en una de las notas, que los trajeron en un helicóptero, avalado por el gobierno nacional, obviamente. El recibimiento fue como de héroes por parte de la dirigencia de las FARC en esta conferencia. Y los entrevisté a 3 de ellos, que están recluidos en la cárcel de Jamundí, y el nivel de convencimiento, el nivel digamos, de claridad política en relación con su movimiento es verdaderamente impresionante. O sea, a pesar de tanto tiempo en las cárceles, usted imagina 22 años uno de ellos, y el nivel otro Nelson Mandela, mejor dicho, de conciencia política y de acatamiento de su dirección, a uno le impresiona realmente. Uno dice, hombre, esta gente está convencida, y no es un fenómeno, no puede haber aquí detrás un fenómeno de delincuencia común como ha querido hacerlo creer el uribismo y la extrema derecha, sino que es un fenómeno político. Correcto. Eso no se puede desconocer. Correcto. La sociedad colombiana tiene que entender que hay un fenómeno político, y repito, sociológico, y que ha hecho bien el gobierno del presidente Santos en entender también eso y en llegar a un acuerdo definitivo a pesar de todos los obstáculos. Del otro lado, José Alberto, hay la preocupación. Eso se dio a conocer en la conferencia de la persistencia del paramilitarismo. Se considera que se están generando copamientos de sectores por parte del paramilitarismo, que hay serias amenazas del recrudecimiento de estos sectores. Ya desde la extrema derecha se empiezan a conocer pronunciamientos. Ayer nada más lo vimos a través de algún informativo de televisión, cómo ya hay amenazas a través de redes electrónicas, ¿no?, de gente seguramente afiebrada. Yo no creo mucho tampoco en eso, de gente afiebrada que dice que se va a ir a las armas si gana el sí. Es la amenaza, es el chantaje de los opositores a la paz, que quieren aterrorizar y generar pánico y miedo. Pero de todas maneras hay temores por el recrudecimiento del paramilitarismo. Hay la insistencia al gobierno de que se brinden todas las medidas de protección y de seguridad para evitar lo que ocurrió, como usted bien lo dice, con la UP en la década de los 80, cuando más de 5.000 de sus militares fueron asesinados. De modo que existe esa preocupación, pero por encima de todo existe el convencimiento de que la paz es irreversible, de que el acuerdo es irreversible, y que hay que seguir adelante en este proceso. ¿Cuál es el nivel de confianza que hay en este momento, tanto en los comandantes como en la guerrillerada, con respecto al ejército colombiano? La pregunto eso porque es claro que sí hay un cambio en la doctrina militar. Y sí es claro que Alberto José Mejía, comandante general del Ejército, está apostando por que este proceso salga exitoso, que se consolide. Pero obviamente habrán, así como en la guerrilla, habrán al interior del Ejército sectores que no están conformes y que preferirían mantener el estado de guerra. Hay la percepción en la guerrilla de que el Ejército está apostando a largo plazo por un proceso nuevo de convivencia nacional, donde el Ejército pase a jugar el papel que constitucionalmente tiene, que es el de salvaguardar la seguridad del Estado, del territorio, pero frente a las fronteras y frente a la vida, honra y bienes de los ciudadanos, y no frente a un supuesto enemigo interno. Yo creo que sí, José Alberto, y lo que usted dice es una percepción válida, es decir, sin la participación del general Flores, por ejemplo, directamente en la mesa y en comisiones técnicas y otros miembros de la comandancia de las Fuerzas Armadas de nuestro país, hubiera sido muy difícil este acuerdo, materializar este acuerdo.
Tanto es así, José Alberto, que esos mismos sectores de extrema derecha, a los que lamentablemente tenemos que referirnos, están tratando de generar odio contra estos generales, contra el general Mejía, contra el general Flores. Los tratan de presentar ya como traidores y como enemigos de la sociedad colombiana. Fíjese usted a los extremos a los que hemos llegado. Hay una representante a la Cámara muy conocida por sus posiciones extremas. Por su nombre propio. Sí, la representante cabal, María Fernanda, que está haciendo ese tipo de lucubraciones, ¿no? Y otros están en la misma tónica. De modo que yo creo que hay un compromiso muy importante, que hay una actitud de ayudarle al presidente de la República a sacar adelante este proceso. Y yo creo que la sociedad colombiana tiene que valorar eso, porque el estamento militar y el estamento policial, estos dos estamentos son supremamente importantes y hacen parte del conflicto. Miren, cuando nosotros regresamos por carretera, que es una carretera en muy mal estado, que entre otras cosas fue construida por la guerrilla de la comunidad, la que comunica a la Macarena con el Diamante, donde fue la conferencia, al final había un retén militar y pues pidieron la cédula, anotaron nombre, etcétera, pero ellos sabían que mucha gente, yo diría que miles de personas subieron hasta allá a participar en ese certamen, de ciudadanos o de invitados, o como en el caso de nosotros de periodistas, y no hubo ninguna dificultad. Al lado del aeropuerto de la Macarena está la base militar, tampoco hubo dificultad, de modo que yo creo que hay un nuevo ambiente y hay que apostarle a que ese ambiente se mantenga. Obviamente no vamos a decir pues que las cosas ahora van a cambiar en un 100%, que va a haber un salto enorme, que ya no va a haber represión, etcétera, porque eso hace parte de la estructura del Estado. Pero que se ha generado un nuevo ambiente, eso es indudable, y que tenemos que apostarle a la reconciliación entre todos los colombianos, incluyendo a los militares y los policías, creo que también es una realidad. De lo que dicen los periodistas del mundo con los que usted se pudo entrevistar en estos días, ¿qué es lo que más le llamó la atención? Mire, pues tuvimos muchas dificultades de transmisión porque es una zona supremamente alejada, lejana, muy solitaria, de la selva, de los llanos del Yarí, y hubo muchas dificultades de transmisión, pero hasta allá llegaron antenas satelitales de agencias internacionales y de medios internacionales que eran muy interesados, y los vi con unos afanes enormes por transmitir sus notas, por transmitir información y por dar a conocer el fenómeno que significaba la realización de esta conferencia nacional guerrillera y de todo lo que se estaba transmitiendo allí, y sobre todo de los testimonios que ellos pudieron recoger de centenares, yo diría miles de guerrilleros que estaban concentrados allí. De modo que el interés de los medios internacionales es enorme, se está palpando en la difusión que ha habido en el día de hoy a nivel internacional, y de la enorme cantidad de periodistas que va a estar presente en el acto de firma de la paz definitiva hoy en Cartagena. Cartagena está tomada por periodistas nacionales, pero también por periodistas internacionales. De modo que yo creo que este es un hecho histórico. Afortunadamente nos ha tocado vivirlo a nosotros, ¿no? Pero le tocará disfrutar sus frutos, yo creo que a nuestros hijos, pero más seguramente a nuestros nietos, que son hacia donde se proyectan esos acuerdos, y por eso los niños de hoy son los grandes beneficiados de la paz. Luis Afonso, ¿cree usted hipotéticamente que fuera posible que Juan Manuel Santos y su equipo de gobierno y su equipo de negociadores, y Timo León Jiménez y su equipo de comandantes y de negociadores por la FARC tuvieran tal capacidad de engaño a la comunidad internacional que hubieran considerado el interés de John Kerry, de Barack Obama, del Papa Francisco, de la Unión Europea, de Ban Ki-moon, de diferentes organismos y países del mundo que están diciendo en buena hora Colombia está dando un ejemplo en un momento donde el mundo está movido por terremotos bélicos por todas partes? Eso sería absurdo, José Alberto. No hay engaño, es el producto de que hay seriedad en estos acuerdos, es el producto de que hay una decisión política de cesar el fuego y de llegar a un acuerdo. La palabra reconciliación salió muchas veces de boca de los comandantes.
y la reconciliación es un estado no solamente político sino espiritual, en el que hay una vocación, el que tiene que haber una vocación de darse la mano con el adversario, de aquel que se ha enfrentado durante decenios de años. De modo que ese es otro de los mitos que ha inventado pues la oposición para oponerse a este acuerdo, que es un engaño. A uno le aterra. Hoy venía escuchando lo que hemos escuchado durante mucho tiempo, que hay diplomáticos, periodistas, voceros de organismos internacionales que se aterran de que en Colombia haya gente que se oponga a la paz, de que en Colombia haya gente que quiera que continúe la confrontación. Eso es absurdo, es macondiano, ¿no? Entonces, ellos consideran que es un país sui generis, pero bueno, eso está ocurriendo y nosotros lo que pudimos palpar es que hay mucha gente que obra en sentido contrario y que está interesada en que esto salga adelante y en que la paz sea una realidad. Bueno, pero en estos minuticos que me quedan, démosle el reconocimiento a usted y al noticiero que usted dirige, a Pacífico Noticias. ¿Con qué sabor llegó, periodísticamente hablando, siendo usted el director de un noticiero regional que está apostando por, como lo dijo en su anuncio de que iba a estar allí presente en esta cita con la historia? Pues el sabor con el que vengo es el del cumplimiento de un deber periodístico. Éramos el único medio de comunicación del Valle del Cauca presente, José Alberto. Usted no me va a creer, pero allí no estaba ninguno de los medios periodísticos tradicionales de aquí, ni escrito, ni radial, ni televisivo. Había un periodista freelance de Cali, no sé por dónde transmitiría. Estuvo un medio radial 2 días, no sé si transmitieron algo, pero realmente el único medio de comunicación periodístico, noticioso que estuvo del Valle del Cauca allí desde el 16 de septiembre hasta el 24 de septiembre, cuando salimos, fue Pacífico Noticias, que se transmite por el Canal 2, y yo creo que es una enorme satisfacción haber podido enviar 13 informes. Si no nos hubiera fallado el internet, hubiéramos podido mandar muchos más, pero la lucha por la comunicación, entre otras cosas, eso es un punto que tenemos que estudiar y analizar, es cómo vamos a hacer para que podamos llegar más fácil los medios alternativos a los grandes conglomerados que esperan otra visión de la realidad y de la sociedad. Pero el sabor de boca con el que vengo es del deber cumplido, de una enorme satisfacción. Fue una extraordinaria experiencia conocer la otra Colombia, ver esos llanos orientales tan gigantescos en manos de terratenientes, especuladores de la tierra, improductivos, enormes extensiones de tierra solamente para el pastoreo de unos cuantos hatos, de unas cuantas vacas, de modo que hay mucho por hacer en este país. Tenemos una enorme riqueza natural, una enorme riqueza humana, poblacional. Se abre un nuevo camino y creo que lo que nos espera es una etapa de esperanza y de reconciliación y, como le digo, pues una enorme satisfacción por haber cumplido con este deber periodístico que nos permitió llegarles a muchos colombianos con 13 informes, con informes desde el lugar y con un cúmulo de información que traemos para procesar y presentar nuevos informes en nuestro informativo. Eso le iba a decir, Luis Afonso. Primero, felicitando al noticiero Pacífico Noticias y dándole nuestro reconocimiento a Luis Afonso Mena por su capacidad periodística. Es un periodista avesado, suficientemente experimentado, pero además comprometido con la verdad histórica. No hablemos de la verdad objetiva, hablemos de la verdad de los hechos. Sí. Ser notario de la historia, notario de las coyunturas que vivimos las sociedades humanas. Invito a Luis Afonso y al noticiero que él dirige y que transmitimos en nuestro canal, el Canal 2, para que con esa cantidad de material que trae, prepare algunos documentales a los que con mucho gusto le abriremos aquí en la parrilla de programación de canal espacios para que los estemos mostrando a la comunidad de televidentes e internautas que nos siguen, porque ese periodismo alternativo es un periodismo serio, es un periodismo que no es vocero pagado de ninguna parte de interés, no es vocero de rencillas, de intrigas, de odios, de ninguna parte de interés, y tampoco es vocero de aplausos baratos y de victorias baratas de ninguna parte de interés. Es un periodismo
que entiende que su cita es con la historia y que, como ya lo han dicho los maestros de periodismo, el periodismo es el primer borrador de la historia y así hay que entenderlo. Invitamos a los jóvenes y a los adultos jóvenes a que entiendan el mensaje que Luis Afonso nos ha entregado hoy. Serán nuestros nietos y nuestros hijos pequeños, los niños que hoy tienen 10, 8, 12 años, los que van a disfrutar el país que estamos comenzando a construir a partir de este momento, o que tendrán que seguirlo padeciendo si desgraciadamente las circunstancias no se lograran consolidar. Nosotros, como adultos mayores, responsables del momento histórico que estamos viviendo, nos sentimos comprometidos a mantener la convocatoria, porque hay que darle un sí al derecho que tenemos los colombianos de jugar a vivir en una sociedad que resuelva sus problemas por la vía política, que resuelva sus conflictos por la vía política, y que olvidemos para siempre las armas, que olvidemos para siempre el secuestro, que olvidemos para siempre las masacres, que olvidemos para siempre las tomas, que olvidemos para siempre las bombas, las minas quiebrapatas, porque todos al final somos hijos de esta gran nación y tenemos que hacer de este país la gran nación que en el fondo de nuestros corazones todos aspiramos a que sea nuestra madre en la tierra. Buenos días. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía, con sentido social. Me muevo contigo, te mueves conmigo, me muevo y te sigo, nos movemos todos. La abuela se mueve el vecino, también el amigo y alguno que otro. Tu cuerpo se mueve, sientes el latido, esto es divertido, te sientes tan vivo. Me muevo contigo, te mueves conmigo, me muevo y te sigo, nos movemos todos. Genacol, desarrollado en Canadá por los expertos en colágeno, se absorbe fácilmente, entregándote la movilidad y elasticidad que tu vida necesita. Muévete, muévete, mueve, muévete, muévete, mueve, muévete, muévete, mueve, muévete, muévete. Con Genacol, tu vida se mueve mejor. Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies.